Buenas noches, mi nombre es Stephanie Yamilet Piña Rodríguez y les voy a exponer el tema de análisis del COVID-19 de la materia de enfermería psiquiátrica dirigido por el licenciado Jorge Alberto Elizondo Pesina. Actualmente estoy cursando el octavo semestre del turno vespertino de la Escuela de Licenciatura en Enfermería de la región carbonífera. Primero que nada, ¿qué es el COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que se estallara el brote de Wuhan, China, en diciembre del 2019. Síntomas del COVID. Los síntomas del COVID es dificultad para respirar, fiebre, tos, dolor de cabeza y cuerpo dolorido. ¿Cómo prevenimos el contagio? Por medio de sana distancia, lavarse las manos, haciendo el estornudo de etiqueta, usar gel antibacterial y usar mascarillas. ¿Cómo se transmite? Se transmite por gotas de saliva expulsadas por una persona infectada cuando tose, estornuda o estrecha la mano o toca objetos. Grupos de riesgo. Niños menores de 5 años. Personas que tienen alguna enfermedad crónica o cardíaca, mujeres embarazadas, personas con obesidad y sobrepeso, adultos de más de 65 años. Línea del tiempo. La línea del tiempo consta en 4 etapas. La primera etapa comienza el 31 de diciembre del 2019, porque es la fecha en la que China anuncia que en las provincias de Wuhan hay un brote de neumonía de etiología desconocidas. Eran 27 casos. El 9 de enero de 2020 se declaró la identificación de un nuevo coronavirus antes de que se le llamara la enfermedad de la COVID-19, comentó el director de la información epidemiológica. El 11 al 12 de enero de 2020 se reporta la primera difunción por esta enfermedad y la publicación del genoma COVID-19. Este es un detonante para las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. El 13 de enero de 2020 se reporta el primer caso de coronavirus importado registrado en Italia que salió de China. El 15 de enero se reporta un segundo caso importado ahora en las Américas en Estados Unidos. Un mes después se registra en China. El 30 de enero la OMS dicta una declaratoria de emergencia de salud pública por este nuevo virus. El 3 de febrero la OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la Comunidad Internacional a pedir a los Estados Unidos, con sistemas de salud más frágiles, a protegerse. El 27 de febrero de 2020 se registra en México el primer caso de COVID-19. Hasta esta fecha, la línea de tiempo suma 58 días de la pandemia. Segunda etapa. La segunda etapa abarca del 28 de febrero del 23 de marzo. Tiene una duración de 28 días. Inicia la fase 1 de la pandemia en México. El 11 de marzo la OMS dicta la declaratoria de pandemia tras el incremento de casos de la enfermedad y casos importados fuera de China. El 18 de marzo se registra la primera defunción en México ocasionada por este nuevo coronavirus. El 23 de marzo fue cuando la Secretaría de Salud hace la declaratoria de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, con lo que entran en acción las medidas sanitarias y de distanciamiento social para disminuir los contagios. Tercera etapa. Abarca el 23 de marzo al 21 de abril. Tiene una duración de 28 días. El 1 de abril México realiza una declaratoria de emergencia y el país entra en la fase 3 de la pandemia. Cuarta etapa. México continúa en la fase 3 de la pandemia. Esta etapa suma 312 días al corte de hoy. Ya han transcurrido 424 días desde que China dio a conocer el brote de casos de neumonía en Wuhan. El 13 de mayo se anuncia el plan Regreso a Nueva Normalidad. El 1 de junio inició el retorno de actividades esenciales. Y el 21 de enero México registra el mayor número de casos incidentes al sumar 22.339 casos. El impacto de la pandemia en la educación. Los cierres de la escuela provocados por el coronavirus afectaron desproporcionadamente a los niños
y a las niñas porque no tuvieron las oportunidades ni las herramientas o el acceso necesario para seguir aprendiendo durante la pandemia. Cuando se desató la pandemia, las escuelas estaban mal preparadas para impartir educación a distancia a todos los estudiantes de manera igualitaria. Salud mental en tiempos de COVID. Durante la pandemia, la COVID-19, hubo un aumento de estrés, ansiedad, miedo, tristeza, soledad, y es posible que hayan empeorado los trastornos de salud mental que incluyen ansiedad y depresión, sin mencionar que algunos tuvieron pérdidas. Estadísticas comparativas sobre el estado de salud y los factores de riesgo. Las principales causas de muerte en México fueron enfermedad coronaria, diabetes e insuficiencia renal crónica, mientras en Estados Unidos fue enfermedad coronaria, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva y crónico. Los principales 3 factores de riesgo en salud en México fue la glucosa plasmática en alta en ayunas, el índice de masa corporal alto y la presión arterial alta. En Estados Unidos fue el tabaco, presión arterial alta, glucosa plasmática alta en ayunas. Medidas de control y viajes y fronteras. Los gobiernos han tenido que equilibrar consideraciones económicas y de derecho a adoptar restricciones en este caso y otros ámbitos. Más allá de la prohibición de viajes, los gobiernos han adaptado procedimientos de detención y requisitos de pruebas para los viajeros para complementar otras medidas de control de infección. Numerosos países se apresuraron a implementar restricciones de viaje al comienzo de la pandemia, como por ejemplo Estados Unidos, que impuso una prohibición de viajes para los ciudadanos no estadounidenses. En los últimos 14 días a partir del 31 de enero de 2020. Sin embargo, México no restringió ningún viaje internacional. La magia de las vacunas. Las vacunas son el arma más rentable en el arsenal de la salud pública a escala mundial. Las diferentes vacunas disponibles han salvado millones de vidas a muy bajo costo. Solía tomar muchos años desarrollar una vacuna segura y eficaz. La gran velocidad con la que desarrollan las vacunas contra el COVID-19 es notable. Apenas una semana después de lo que se publicara la secuencia genómica el virus, en enero de 2020, científicos de diferentes partes del mundo iniciaron el desarrollo de posibles vacunas, utilizando tecnologías tanto nuevas como existentes. Las políticas explícitas de vacunación COVID-19 fueron publicadas por el gobierno mexicano el 11 de enero de 2021. Su objetivo era vacunar al menos el 70% de la población total, incluyendo al 100% de los trabajadores de salud. También se buscaba lograr una cobertura al 95% en personas mayores de 15 años. Y eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.